Número 5. Viajamos a la antigua Grecia, donde Zenón de Elea diseñó una carrera que desafía nuestra percepción del movimiento. Imagina al guerrero Aquiles, el más veloz de los mortales, compitiendo contra una tortuga a la que decide otorgar una modesta ventaja. La lógica dicta que la alcanzará en instantes, pero Zenón nos advierte que para lograrlo, primero debe cruzar la distancia que lo separa inicialmente. Sin embargo, en el tiempo que le toma a Aquiles llegar a ese punto, la tortuga, por lenta que sea, ya se habrá desplazado un poco más allá, y así se repite el proceso infinitamente. Aquiles llega al nuevo punto, la tortuga ya no está ahí, siempre un paso, un milímetro, por delante. Si el espacio puede dividirse para siempre, el héroe jamás tocará a su rival, sugiriendo que el movimiento mismo podría ser solo una ilusión. Número 4. Nos enfrentamos a la trampa del lenguaje, un laberinto donde las palabras se devoran a sí mismas y la verdad se desvanece. Epiménides de Creta sentenció que todos los habitantes de su isla eran mentirosos, sin notar el peso de su propia declaración. Si su frase es una verdad absoluta, entonces él, como cretense, está mintiendo, lo que invalida inmediatamente lo dicho. Pero si su frase es falsa, significa que los cretenses dicen la verdad, y por ende, su afirmación original tendría que ser cierta. Esta autorreferencia crea un bucle donde la verdad y la mentira colisionan en un vacío lógico, recordándonos que el lenguaje es frágil. Al final, nos quedamos con una grieta en la razón que pone en duda la base misma de toda nuestra comunicación. Número 3. Si reemplazamos cada tabla de madera de un barco hasta que no quede nada original, ¿sigue siendo el mismo navío? Esta es la paradoja de la identidad. Pieza por pieza, lo viejo es descartado y lo nuevo toma su lugar, manteniendo la forma. La materia cambia, pero el diseño permanece constante, planteando el dilema de si somos la suma de nuestras partes o algo más. Y el misterio se complica. Si alguien recolectara todas las piezas viejas y construyera otro barco idéntico, ¿cuál sería el auténtico? ¿Es la historia lo que define un objeto o su configuración presente? Es una pregunta que afecta a cada célula de nuestro propio cuerpo, porque nosotros también nos renovamos constantemente, dejando abierta la duda de quiénes somos realmente tras el paso del tiempo. Número 2. Un ser omnisciente, capaz de predecir cada uno de tus pensamientos, te ofrece un juego de fortuna y voluntad. Tienes ante ti 2 cajas. La primera es transparente y contiene $1000. La segunda está cerrada y oculta 1.000.000, o quizá nada. El truco es que el ser ya sabe qué elegirás. Si predijo que tomarías ambas, dejó la caja grande vacía, pero si predijo una sola, la llenó. Si eres racional, el contenido de la caja ya está ahí y nada puede cambiarlo, por lo que tomar ambas parece la elección lógica. Sin embargo, el ser nunca falla, y quienes eligieron una sola caja se hicieron millonarios, mientras los otros solo obtuvieron 1000. El dilema nos enfrenta al destino. ¿Existe realmente el libre albedrío si nuestras decisiones pueden ser anticipadas con tal precisión? Número 1. Levantamos la vista hacia un cielo nocturno que alberga billones de estrellas, cada una con mundos potenciales para la vida. Según el cálculo matemático, el universo debería rebosar de civilizaciones, algunas con millones de años de ventaja tecnológica. Deberían haber colonizado galaxias enteras, dejando rastros de su paso, señales de radio o megatierras. Pero al mirar afuera, solo encontramos un silencio absoluto y aterrador. Esta es la pregunta de Fermi que aún no tiene respuesta. ¿Dónde está todo el mundo? Tal vez las civilizaciones se autoaniquilan antes de alcanzar las estrellas, o quizás somos los primeros, en una soledad eterna. La paradoja de Fermi nos obliga a contemplar nuestra propia fragilidad, recordándonos que nuestra existencia es un milagro o una tragedia.